bendición estar de nuevo acá y poder compartirles el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a orar primeramente, eso es lo primero que todo, ¿verdad? Que toda nuestra vida, todo lo que venimos a hablar, sea dirigido por Él, porque si no, definitivamente estamos mal, ¿verdad? Él es el que nos guía, Él es el que nos puede poner en el camino correcto y hacernos hablar su palabra, porque Él es el que da el entendimiento. Señor, te damos las gracias. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Con todos nosotros, Señor, gracias por tu palabra que has puesto en boca, Señor, de tu pueblo, no solamente en este lugar, sino en todo lugar, Señor, que tú vienes a manifestarte, Señor, para con tus hijos. Gracias porque tú eres, Señor, el que da el entendimiento, Señor, de todo lo que has escrito en este libro tan maravilloso, Señor, que nos abre una ventana, Señor, para ver más allá de lo que el mundo natural puede ver. Si pudiéramos comparar, Señor, este libro, Señor, con algo natural, yo diría que es como una ventana, porque por una ventana se puede ver a través de los muros. Y con este libro, Señor, y a través de tu Espíritu, Señor, se puede ver a través de lo natural, Señor, más allá. Y entender cosas, Señor, que solo tú puedes hacer entender, Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque estamos acá. Te ruego, Padre, al igual que siempre, Señor, que vengo aquí, Señor, por tu misericordia, que seas tú, Señor, el que hable a través de mi boca, Señor, y que seamos edificados todos los que estamos acá, Señor, y los que en algún momento puedan escuchar el mensaje. Te doy gracias y te alabo y bendigo. En tu nombre te doy muchas gracias. Amén. Bueno, el título que le he puesto al mensaje de esta noche, le he puesto La cisterna rota o fuente de agua viva. Tal vez ahorita se quedan pensando qué quiere decir esto, pero ahorita si manejamos un poquito de la escritura nos damos cuenta de más o menos por dónde vamos, pero ahorita lo vamos a aclarar. Yo quisiera hacer una pregunta para iniciar a cada uno de nosotros, y no es necesario que lo contesten, cada uno a sí mismo. La pregunta que yo quería hacer es si alguna vez, una o varias veces, no sé, cada uno sabrá, nosotros hemos sido advertidos por alguna persona, sea nuestra madre, sea por un amigo, sea por nuestro padre, sea por cualquier persona, hemos sido advertidos de alguna situación y resulta que por no haber atendido esa voz, nos ha sucedido exactamente lo que nos advirtieron. Yo creo que, si somos sinceros, yo creo que nadie de aquí podría decir que no le ha pasado. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho caso omiso a una advertencia. Y bueno, ya yo había tenido una predicación acerca de la advertencia, pero no es eso lo que vamos a hablar. Pero vamos a irnos, vamos buscándolo si quiere. Un texto que está en Jeremías capítulo 2, porque lo que Dios le da, las palabras que le dice al profeta que le hable al pueblo, son palabras muy dolorosas, porque precisamente son palabras que no eran desconocidas para el pueblo, sino que ya Dios había dado una advertencia mucho tiempo antes. Había advertido
precisamente, bueno, a lo largo de toda la historia, desde que Israel salió de Egipto, Dios venía hablándole al pueblo de cómo debían conducirse. Y en Deuteronomio capítulo 28, que no lo vamos a buscar, todos conocemos ese pasaje, Dios hace una advertencia al pueblo acerca de la bendición y la maldición. La mitad del capítulo habla de las bendiciones y todo lo que conlleva la obediencia a nuestro Dios y todo lo que les iba a alcanzar. Y la otra mitad hablaba de todas las maldiciones que vendrían si no atendían la voz de Jehová. Bueno, aquí en Jeremías ya había pasado bastante tiempo de aquella advertencia y precisamente este pueblo, hablando del pueblo de Judá, le había pasado lo mismo que a usted y que a mí. No había escuchado la voz que le había advertido claramente lo que iba a suceder. En el capítulo 2, versículo 1 de Jeremías, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová. Esto es palabra directamente del Señor. Me he acordado de ti, hablando de Judá, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando yo leía este texto, me causó como un cierto choque, porque yo me quedé analizando toda la historia desde que Israel sale de Egipto, y si nosotros leemos la escritura, el pueblo de Israel desde que salió de Egipto, usted se puede encontrar infinidad de veces donde el pueblo se queja una y otra vez, se queja y se queja y se queja, y pareciera que este texto está hablando de un Israel diferente, porque dice de la fidelidad de tu juventud, dice del amor de tu desposorio cuando andaba en pos de mí en el desierto. Y analizando la conducta de Israel, para poder entender este texto, tenemos que primeramente entender el contexto de lo que se está diciendo, porque si nosotros no entendemos lo que el Señor se está refiriendo aquí cuando dice la fidelidad de tu juventud, el amor tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Una de las cosas que primeramente hay que resaltar es que Israel venía saliendo de Egipto. Eso es importante de rescatar. ¿Por qué es importante? Porque Israel no conocía al Dios suyo, al Dios nuestro. Israel había sido enseñado a adorar a miles de dioses como lo hacía Egipto. Dios saca a Israel de Egipto y empieza a ser instruido, a ir conociendo. Dios empieza a mostrar, haciendo todas las maravillas que Él hizo para sacarlos de Egipto. Los pasa por el mar y vemos el montón de maravillas que Dios hizo en el desierto, pero vemos algo curioso. El pueblo se empieza a quejar y a quejar, sin embargo usted ve la conducta, lo que Dios hacia ellos manifiesta, y usted ve que en uno de los inicios, cuando ellos pasan el Mar Rojo y empiezan a pedir agua, empiezan a pedir carne y empiezan a pedir un montón de cosas y empiezan a quejarse diciendo que mejor estaban en Egipto. Pero si usted ve la conducta que Dios tiene hacia ellos, es una conducta de tanta, pero tanta misericordia.
que después cuando lo vamos a ver aquí en Jeremías, y no estoy diciendo para nada que es que Dios cambia, es que hay una situación especial. Y esa situación es que ellos no conocían. Por eso la palabra dice, cuando nos habla a nosotros a través de los escritores, dice que mejor hubiese sido no haber conocido. ¿Por qué dice esto? Porque cuando Dios a través de Jeremías viene y empieza a hablar, a través de la boca de Jeremías, le está hablando a un pueblo que ahora sí conoce. No le está hablando a un pueblo que viene saliendo de la ignorancia. Otro asunto importante es que ese pueblo que salió de Egipto, si es cierto que tuvo conductas muy reprochables, también es cierto que hubo fidelidad en muchas de esas personas. Por ejemplo, cuando sucedió aquel acto de idolatría, cuando hicieron un becerro de oro y el pueblo fue castigado, y Dios a través de Moisés dice, ¿quién quiere estar con nosotros? Bueno, ¿quién está con nosotros o con Jehová? ¿Y quién está en contra? Y vinieron los levitas y cruzaron al lado y dijeron, nosotros estamos con Jehová. Porque no podemos encasillar que todo el pueblo era lo que muchas veces se dijo, porque ahí habían personas fieles. Y lo vemos también a lo largo de todos los 40 años que anduvieron en el desierto. Al final, cuando fueron a ver la tierra, que mandaron los espías, y muchos dijeron cosas que si bien eran ciertas, porque habían cosas que eran difíciles para ir a conquistar, habían gigantes, era algo muy difícil, pero hubieron dos que se mantuvieron fieles, Josué y Caleb. Entonces, cuando Dios da esta palabra de la fidelidad de tu juventud, tenemos que primeramente contextualizar en qué situación estaban ellos. Estaban en desconocimiento, estaban aprendiendo quién era el Señor. Pero ahora, ya ha pasado casi 800 años de aquel momento de haber salido de Egipto, porque Jeremías vivió aproximadamente entre los 650 y los 585 antes de Cristo. Esa es la estimación, el tiempo de la vida de Jeremías. Entonces estamos hablando que más o menos fueron 800 años después. No es algo exacto, ¿verdad? Pero aproximadamente del tiempo de la peregrinación en el desierto. Ya había pasado mucho, ya habían venido a conquistar la tierra, y Dios había dado la advertencia que se había dado en Deuteronomio 28. Sin embargo, vamos a ir al verso 3 y vamos a ver lo que el Señor empieza a reclamarles. Dice el verso 3 de Jeremías 2. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Así dijo Jehová en el verso 5. Vamos a brincarnos al verso 5. Dice, así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Ese es el primer reclamo que les hace. Y lo que le está diciendo no es que él está diciendo que él tuviera maldad, no. Lo que les está diciendo es de lo que yo hice, o sea, ¿qué vieron ustedes para que se alejaran de mí? ¿Acaso les hice yo algo mal para que se apartaran de mis estatutos? Como si yo les hubiese dado mandamientos de muerte, cuando los mandamientos que él dio eran para vida. El verso 6 dice así, y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Ese es el primer reclamo, o sea, no se preguntaron a sí mismos, ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto. O sea, se olvidaron de aquel que los había sacado de Egipto.
Había quedado en el olvido todo lo que Dios había hecho por ellos. En el 7 dice, y os introduje en la tierra de abundancia. En la parte B dice, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. No estoy leyendo todo el verso para ir adelantando más, solo para ir teniendo una idea del reclamo que Dios le va haciendo, y luego vamos a ir a la parte donde más nos vamos a enfocar. Porque el Señor lo que les está diciendo es, vuelvan precisamente, curiosamente, ahora que mi hermano Esteban pasó acá, estaba hablando de eso, hablando de recordar lo que éramos. Estas personas habían olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. No directamente con ellos, pero con sus antepasados. Es que Dios trasciende nuestra vida. Si nosotros nos ponemos a analizar, nosotros estamos aquí porque Dios ha permitido una cadena de eventos que Dios ha planeado para que usted y yo estemos aquí. Pero nosotros a veces no contemplamos eso. Incluso yo he analizado de aquí para atrás cosas que han sucedido en mi vida y en la vida incluso de otras personas, y he llegado al punto que incluso Dios ha usado hasta el pecado de otras personas para que yo hoy esté aquí. Porque Dios es perfecto y Dios usa absolutamente todo. En Dios no hay despropósito, porque Él es perfecto. Y estas personas, quiero que lo veamos no para juzgarlos, porque como inicié con la pregunta, yo creo que todos hemos fallado. Si hemos fallado en este punto, yo le aseguro que con Dios aún mucho más. Y Dios ha dejado esto que está aquí para que no repitamos la misma conducta, para que aprendamos. Así dijo Pablo. Todo esto fue escrito para que no repitamos las mismas cosas. Si no, no estuvieran aquí, porque son cosas que ya pasaron. Pero Dios nos deja esto para que nosotros reflexionemos. En el Salmo 103, Salmo de David, en el verso 1 leemos, dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es importantísimo, mis hermanos. Nunca olvidemos cada uno de los beneficios, cada una de las cosas que Dios ha permitido en nuestra vida, sea buena o sea mala, para que hoy le conozcamos. Pero no se queda ahí, sino que vamos a leer hasta el verso 4. Dice así, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas las dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Usted se puede imaginar si nosotros pudiéramos desglosar cada uno de estos favores que Dios ha tenido para con nosotros. Yo creo que no nos alcanzaría la vida para agradecerle a Dios cada cosa que Dios ha hecho por nosotros, para que hoy le conozcamos de la manera en que le estamos conociendo. Porque aunque sería erróneo pensar como pensó Elías cuando le dijo al Señor, es que solo yo quedo, y el Señor le dijo, tengo 7,000 más que no han doblado rodillas ante Baal. Y lo cierto es que es así. No es solo nosotros que estamos aquí escuchando la palabra de verdad. Pero lo que sí puedo decir, mis hermanos, es que sí estamos en una minoría.
Y eso se llama tener un privilegio que Dios nos ha otorgado. Porque no es que nosotros seamos mejores ni que lo merecemos, es solo porque Dios se ha complacido en que estemos aquí escuchando palabra de verdad. En el verso 8, regresando a Jeremías capítulo 2, dice, los sacerdotes no dijeron, otro reclamo que hace, los que tenían que enseñar, los que tenían que enseñarle al pueblo quién era Jehová y todo lo que él había hecho, dice, no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, ninguno está preguntando por lo más importante, lo que tenía que ser el centro de todo, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Vea qué grave lo que Dios está diciendo aquí. No me conocieron, o sea, no tienen conocimiento de quién es el Dios que los había rescatado. Es nuestra responsabilidad enseñar a aquellos que están bajo lo que Dios, los que Dios ha puesto delante de nosotros para que nosotros les enseñemos, sea nuestra familia, nuestros hijos y toda nuestra descendencia. Si nosotros no cumplimos con esto de enseñar, ¿qué pasaría? Solo imagínense que 2, 3, 4 generaciones anteriores a nosotros, por supuesto que Dios no lo va a permitir porque Dios es soberano y Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y es Dios el que sostiene la iglesia, pero solo imaginemos que unas generaciones anteriores, todos los que estaban sobre la faz de la tierra decidieran no enseñar más quién era el Señor. ¿Cómo hubiese llegado el mensaje hasta nuestros días? Bueno, pues ahora nos toca a nosotros trasladar ese mensaje, porque ese mensaje no se puede detener. Dice, y los pastores se rebelaron contra mí, o sea, no solamente no me conocieron, sino que más bien hicieron cosas contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. El verso 11 de ese mismo capítulo dice, una pregunta que dice el Señor. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, todos los dioses paganos que tenían los demás pueblos eran sus dioses y nadie veía que cambiaban a esos dioses. Eran fieles a esos dioses. Pero Israel constantemente decidía cambiar su Dios. Porque lamentablemente nosotros como seres humanos caídos no queremos en nuestra vida un Dios que nos diga lo que tenemos que hacer. Porque esos dioses extraños, ellos podían vivir como les diera la gana. Esos dioses no iban a exigir una conducta de santidad. Pero este Dios que los había sacado de de Egipto, era un Dios que demandaba. Es un Dios que demanda. Pero al hombre no le gusta escuchar qué es lo que tiene que hacer. Porque es más fácil para el hombre hacerse su propio Dios conforme a su mente, a su corazón, y entonces así no tengo que obedecer tanto. Y eso es lamentablemente lo que ha sucedido en nuestros días. Las personas no están regresando a las escrituras, sino que cada quien ha conformado su propio Dios en su corazón. Yo escuchaba un mensaje de los que compartió el pastor José, escuchaba a Paul Washer y mencionando a otra persona, dijo que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Y es que si nosotros analizamos, es una verdad tan, pero tan evidente cuando nosotros miramos las escrituras.
De lado a lado, el ser humano lo que ha querido siempre es hacer lo que él quiere. Y lamentablemente, Israel ya había traspasado esa línea. Jeremías, seguimos en Jeremías 2, versículo 13, dice, y aquí es donde va el título que le he puesto, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y que cavaron para sí cisternas. Y no solo cisternas, oigan lo que dice, cisternas rotas que no retienen el agua. Si algo es especialista el Señor y lo maravilloso del Señor es que Él siempre nos enseña y nos enseñó y nos enseñará siempre a través de las figuras. Él siempre utiliza las cosas naturales para enseñar las cosas espirituales. Y por eso tenemos que entender, cuando Él habla de algo natural, tenemos que irnos a entender qué significaba para ellos aquello, para poder entender nosotros lo que Él estaba hablando. Ciertamente, si nosotros hablamos de cisterna y hablamos de fuente de agua y no lo contextualizamos al territorio donde se está desarrollando esto y nos lo traemos a nuestro territorio, pues no vamos a entender. Porque la relevancia que tiene para ellos, o tenía o tiene, el agua, no es la misma que para usted y para mí. Porque nosotros abrimos la llave y ahí está el agua. Pero para ellos no. Entonces la importancia que para ellos significa el agua, estamos hablando de vida o muerte. Ciertamente para nosotros también el agua significa vida o muerte, pero es que la tenemos en abundancia. Entonces para nosotros nunca ha sido un problema. Eso nunca nos ha causado ningún desvelo. Pero para ellos es diferente. La palabra hebrea traducida para cisterna también se puede traducir como pozo. Los judíos en los tiempos bíblicos cavaban estas cisternas en la piedra. Se hacía un hueco en la piedra, en la roca, y esto servía para almacenar agua. Porque como todos sabemos, allá el agua es desierto, es muy, muy escasa. El agua almacenada en esas cisternas se usaba después, era como decir lo que nosotros utilizamos ahora como tanques. Lo que pasa es que esas cisternas algunas eran inmensas, o sea, estamos hablando de cantidades de agua sumamente grandes. Algunas veces esa agua era traída de algún manantial y se conducía esa agua hasta esas cisternas. Las cisternas eran bastante numerosas en ese territorio de Palestina y el territorio de Israel. Eran muy numerosas por el mismo, precisamente por esa misma problemática, porque el agua no se obtiene muy fácilmente. En tiempos de verano el agua escaseaba muchísimo. Incluso algunas fuentes eran intermitentes, no eran que tenían agua todo el año, sino que era en ocasiones. En los veranos largos se secaban, a veces había que aprovechar el agua de la lluvia para guardarla en esas cisternas. En el área de Jerusalén específicamente habían alrededor, un aproximado de 37 cisternas. Algunas de ellas entre 8 y 11 mil, entre 8 y 11 millones de litros. O sea, podemos dimensionar el tamaño que podía tener una cisterna de esa. Era un trabajo monumental para lograr almacenar esa cantidad de agua. Algunas cisternas de esas, como lo conocemos en las escrituras, eran utilizadas
Cuando ya no servían o ya no retenían el agua, eran utilizadas para prisioneros. Eso lo vemos en Génesis cuando José fue echado en una cisterna. Y no solamente ellos, varias personas fueron, creo que nuestro Señor Jesús estuvo en una cisterna la noche antes de ser crucificado. Esa no era la función para la cual fue creado, pero se utilizaba para eso. Bueno, pues ahora teniendo en mente lo que se tenía que hacer para almacenar esa agua, solo imagínense el trabajo de hacer una cisterna de ese tamaño para almacenar esa cantidad de agua y que esa cisterna tuviera una grieta. Después de hacer todo ese trabajo para almacenar agua, y esa grieta hacía que esa cisterna no sirviera para absolutamente nada. Toda el agua se perdía. Bueno, es esa referencia a lo que el Señor nos pone, pero ahora vamos a ir al otro lado, el contraste. Ya vimos la dimensión que puede llegar a una cisterna, lo necesario que podía hacer por la importancia que tenía para ellos el agua, y lo que podía suceder cuando esa cisterna estuviera rota. Lo lamentable que pudiera ser el construir una cisterna de esa que no sirviera. Ahora vamos a ir a lo que significaba una fuente para ellos. Una fuente donde brotaba agua. Ya no era almacenar, sino era una fuente que brotaba el agua. Había una fuente, no es la canción, una fuente grande, no es esa. Es una fuente que se llamaba, no sé si lo pronunciaré bien, pero se llamaba Gihón. Algo así se llamaba. Abastecía de agua a Jebús, que eran los que estaban anteriores a llegar a los israelitas, que eran los jebuseos. Ellos utilizaban esta fuente, que luego esa ciudad se convirtió en Jerusalén. 3 sistemas principales llevaban el agua desde esa fuente hacia la ciudad. Había todo un sistema para poder llegar esa fuente de agua hasta la ciudad. Estaba el canal de edad de bronce, excavado a 20 pies y cubierto con lajas. Ese fue la primera forma de llevar el agua hasta la ciudad. La segunda es el pozo de Warren, que fue un túnel de caída abrupta construido poco después de la edad de bronce medio. Poco tiempo después se mejoró, se hizo esta segunda forma de llegar el agua. Y después la tercera, que eso está en las escrituras, que es el túnel de Ezequías. Eso está datada está en las escrituras, cuando Ezequías lo construyó, que fue excavado en la roca en tiempos de Ezequías, precisamente porque fue por él, y que llevaba el agua desde el manantial hasta el estanque de Siloé. Y esto es importante rescatarlo porque la importancia que tenía el agua de que estuviera en la ciudad era monumental. Una de las cosas que sucedía cuando una ciudad era sitiada era que no se permitía que entrara ni saliera absolutamente nada. Y tenemos muy claro que una de esas cosas principales por las que la gente se tenía que terminar rindiendo era por el agua. Una persona sin agua no puede pasar más de 3 días porque fácilmente puede morir. La comida era un poco más tolerable, porque una persona sin comida puede vivir más tiempo. Al tener el agua dentro de la ciudad, esto les favorecía en el caso de un sitio. De hecho, que para el tiempo de Ezequías, vamos a leerlo en 2 de Crónicas capítulo
32, para tener más contexto, lo que sucedió. Lo tenemos ahí, dice, después de que Ezequías llevó a cabo finalmente este trabajo, hablando precisamente de la construcción de ese túnel, dice, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Jerusalén, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a sus ejércitos para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, dice, consultó con sus funcionarios y consejeros militares. Esto lo estoy leyendo en Dios habla hoy, por si están un poquito perdidos ahí. Y decidieron, dice, bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia, se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron, ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Aquí vemos que el agua era fundamental, no solamente para la sobrevivencia del pueblo, sino que ellos querían impedir que aquel ejército enemigo vinieran a tomar el agua que era para ellos. Entonces vamos teniendo un contexto mejor si nos empapamos de la vivencia de lo que ellos pasaban y no de lo que nosotros conocemos, porque si nosotros esto lo hemos aprendido a lo largo de todo el tiempo que hemos sido discipulados, ¿verdad? Muchas veces hacemos exactamente lo mismo, pensamos y vemos las palabras que están escritas en la Biblia y no entendemos el alcance que tiene, la importancia que tiene para ellos lo que Dios está hablando aquí. Cuando Dios les dice que cavaron para sí cisternas rotas, porque habían despreciado una fuente de agua viva, ellos estaban entendiendo algo que tenía una importancia que, como le digo, para usted y para mí tal vez no sea igual. Pero ¿quién en su sano juicio podría despreciar una fuente de agua donde brota el agua por un hueco en el suelo que no retiene nada de agua? Nadie, yo creo que nadie, ¿verdad? Sin embargo, esta declaración que hace el Señor es muy fuerte, porque ellos habían escuchado la palabra del Señor a lo largo de más de 800 o por lo menos 800 años, a través de los profetas, a través de los escritos de Moisés, y más específicamente en ese capítulo 28 de Deuteronomio, donde Dios había advertido pero tan claramente, pero ya aquí, ya es demasiado tarde. Porque Jeremías, ya aquí el Señor le había dicho, ya había declarado que ellos iban a ir 70 años cautivos a Babilonia. Sin embargo, si nosotros nos quedamos ahí, podríamos decir, entonces no hay esperanza para el ser humano. Pero si nosotros conocemos a ese Dios maravilloso, que todo lo que Él hace es perfecto, nos damos cuenta que eso que Dios hizo, llevar los 70 años cautivos allá, precisamente lo hizo por misericordia, para preservar a este pueblo. Porque si no hubiese hecho eso, ni siquiera nosotros tendríamos una de estas.
porque Israel hubiera sido exterminado. Porque Israel iba camino al abismo donde no conocían a Dios, y esa generación había dejado de hacer lo que se le había dicho al principio, que tenía que trasladar el mensaje, enseñarle a los niños. Decía que cuando ibas por el camino tenías que decir y repetir las palabras y atesorarlas en su corazón y pegarlas en los postes. Era un constante vivir en la palabra y enseñar la palabra, y todo eso lo habían dejado botado. Y habían creado generaciones que ya no conocían del Señor, porque ya no preguntaban quién es el Señor, y ya no se acordaban que los había sacado de Egipto. Vamos a ir a Ezequiel 47, a ver una figura que está de una fuente, pero ya ahora es hablando de una fuente espiritual, pero también usando figuras. En el verso 1 de Ezequiel 47 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Voy a brincarme algunos párrafos. Yo le digo el verso y nos vamos a brincar unos porque no lo vamos a leer todo. Y me hizo volver a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Está hablando del templo. Al sur del altar, dice, al final del verso 1. El verso 3 en la parte B dice: midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Primeramente hace una primera medida y dice que el agua llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. O sea, midió otros 1000 y ya no estaba hasta las rodillas, sino que estaba no estaba hasta los tobillos, sino que estaba hasta las rodillas, ya había subido el caudal. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, o sea, prácticamente hasta la parte de la cintura. Entonces vemos que empezó con un caudal muy pequeño, y como fue avanzando, fue creciendo ese caudal, creciendo y creciendo. El verso 7 dice: y volviendo yo, vi que era la ribera del río, había muchísimos árboles. Quiero que prestemos atención a esta figura, porque los árboles, en la mayoría de las veces en la escritura, representan personas. Veamos el Salmo 1, si quiere lo vemos aquí en la pantalla, quedémonos ahí porque solamente voy a hacer referencia al Salmo 1 y nos regresamos. Dice así el Salmo 1, en el verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El verso 3 dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Lo importante también, esto que dice siguiente, dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No dice todo lo que hace le saldrá bien, ¿verdad? Prosperará. Pero no prosperará conforme a nuestro pensamiento, sino conforme al pensamiento de Dios. Pero aquí hay una referencia de que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién? El varón que medita en la ley de Jehová. Que no repita aquella conducta cuando Dios le dio la bendición, está a su derecha, a su izquierda, y dejó de lado
la palabra del Señor, sino que dice que medita de día y de noche. En el Salmo 92:13 también hay una referencia a un árbol. Bueno, en este caso dice palmera, pero viene siendo la misma figura. Dice, florece el justo como la palmera, crece como un cedro del Líbano. Ahí menciona también el árbol. Está hablando de una persona, el justo. Regresamos otra vez a Ezequiel 47. En el verso 9 dice, y toda el alma viviente que andare, por donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá. Y en la última parte dice, vivirá todo lo que entrare en este río. El agua hace siempre también referencia a la palabra de Dios, a la limpieza a través de la palabra de Dios. Y es importante entender que nadie que no esté viviendo su vida con las normas que están escritas en la palabra de Dios puede prosperar como este árbol dice que está prosperando. Si en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de hablar, en cada cosa que nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo nuestro ser no está dirigido, no está alineado a la palabra de Dios, no puede prosperar como este árbol que dice que tiene fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y usted y yo sabemos muy claramente cuál es ese fruto, ¿verdad? No hay otro fruto descrito en la Biblia más que el amor. Porque eso es lo que nosotros podemos trasladar. Un árbol que no da fruto no sirve para nada. Así lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Dijo, ya está puesta el hacha a todo aquel árbol que no dé fruto, ¿verdad? Qué duro suena esa palabra. Pero es que así es. Si nosotros no somos personas que tenemos como manual de vida la palabra de Dios, no podemos esperar ser como uno de estos árboles que vive a la orilla de esta fuente de agua. En Juan capítulo 7, verso 37, dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se posó en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Mis hermanos, yo escucho o leo esto, escucho porque me escucho a mí mismo. Leo esto y yo le digo, Señor, gracias. Porque Él dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y más adelante en el 39 dice, y esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Ustedes, mis hermanos, ¿creen en Él? Bueno, pues la Escritura dice que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Ya no deberíamos tener más sed. Pero el Señor demanda que vivamos de acuerdo a sus estatutos.
Porque el Señor a través del escritor dice, el que me ama, hablando del Señor mismo, el que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, el que me ama va a caminar como dice que yo quiero que viva. El Señor es tan maravilloso porque Él viene tantas veces a nuestra vida. Él viene todos los días a nuestra vida, pero de una manera especial lo hace cada semana que nos reunimos todos para hablarnos a todos en conjunto. Viene una semana y nos habla y nos exhorta y nos llama al arrepentimiento, para que no caigamos en estas conductas que cayó este pueblo. Y yo no puedo ver otra cosa que misericordia, pero también no puedo ver muchas veces cuando el pueblo de Dios está despreciando esto. Y no lo digo para criticar, solamente que yo digo como pueblo muchas veces no hemos entendido que Dios viene a nuestra vida a través de la palabra para librarnos de que vayamos esclavos a Babilonia. Pero aún así, aunque vayamos esclavos 70 años a Babilonia, como fue Judá, veremos la mano del Señor. Porque Él es fiel y Él nos va a llevar hasta el final, aún en medio de nuestra necedad. Aún en medio de que Él nos pone una fuente de agua viva delante de nosotros y una cisterna rota y nosotros, por nuestra necedad, decidamos escoger una cisterna que no retiene agua. Pareciera tan contradictorio que el hombre desprecie lo mejor de lo mejor para escoger lo peor de lo peor. Es como si nosotros no tuviéramos raciocinio, como si nosotros no tuviéramos capacidad de analizar. Y cuando hablo de nosotros estoy hablando del pueblo de Dios, porque los de afuera no entienden, no pueden entender la escritura. Estamos hablando de nosotros en los que mora el Espíritu. Cuando Dios es tan claro en lo que nos va a suceder, si hacemos esto o si hacemos lo otro, pero seguimos decidiendo muchas veces de la manera incorrecta. Pero Dios es misericordioso y esta es una nueva semana, un nuevo día que Dios nos ha permitido llegar hasta aquí, una nueva posibilidad de cambiar nuestra vida porque el Señor está a las puertas. Tal vez saliendo de aquí, o el Señor venga, o caemos redonditos. Porque pudiera ser que algunos ya mañana no estemos. O puede ser que hoy en la noche yo estoy aquí y mañana me estén velando. ¿Quién podría saber eso? Nadie. Y el Señor nos llama al arrepentimiento a través de su palabra. Nos llama y nos dice que no repitamos esa conducta. El Salmo 32, verso 8 y 9 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y vea lo que le dice el Señor. Nos dice el Señor: No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seamos como ellos, como el mulo. Dios nos dio su espíritu, nos dio capacidad de razonar para que dejemos esas conductas que no agradan a Dios. Y empecemos a ser, como decía Esteban, más agradecidos por lo que Dios ha hecho en el pasado, pero más que eso, por lo que Dios ha hecho hoy en nosotros.
porque lo tiene usted aquí, me tiene a mí aquí, y nos tiene escuchando su voz. Y no estamos en ningún otro lado, en cosas que no trascienden la eternidad, pero usted y yo estamos aquí en cosas eternas, que para muchos es locura, para nosotros, hoy podemos glorificar al Señor por eso. Y para terminar, después de todo lo que el Señor le dice a Jeremías, que pareciera que son muy malas noticias porque ellos van a ser llevados 70 años a Babilonia, ya es una declaración que Dios hace a través del profeta al pueblo. Pero en Jeremías capítulo 3, verso 12, y quiero que esto lo guarden en su corazón, lo que el Señor les dice. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo. Yo preguntaba en el verso 19, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable? O sea, ¿cómo los voy a adoptar yo como hijos, siendo lo que son? La rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Podemos ver la misericordia del Señor. A pesar de todo lo que Israel hizo, a pesar de todo lo que el corazón de Israel se había apartado del Señor, Él fue el fiel, es fiel y será fiel hasta el final. Y Él ha hecho de usted y de mí hijos suyos, para que ya no nos apartemos más nunca de en pos de Él, y para que ya no andemos idolatrando otros dioses como lo hicieron en el pasado, porque Él nos ha dado su espíritu y nos ha dado entendimiento para que nuestra conducta hoy sea agradable a los ojos de Él. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente, Padre. Gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña, Señor, a través de las vivencias y de las cosas que pasaron, Señor, hombres y mujeres, en los tiempos, Señor, del desierto, en los tiempos que tú, Señor, llevaste a tu pueblo hasta la tierra prometida, Señor, y que después de tantas maravillas, Señor, que tú les mostraste, Señor, tuvieron conductas, Señor, tan contrarias. Y sabemos que tu pueblo, Señor, sigue muchas veces repitiendo esta conducta, Señor, pero hoy venimos a escuchar tu voz, Señor, y venir nuevamente a las raíces, Señor, de tu palabra, Señor, para no dejarnos llevar de la corriente de este mundo, Señor, que nos enseña cosas contrarias. Gracias porque sé que con todo lo que aprendemos y seguiremos aprendiendo, Señor, tú nos estás librando, Señor, de la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, Señor, sino estoy hablando de vivir apartado, Señor, de tu propósito. Porque lo que menos quisiera, Señor, es que llegue el día, Señor, en que tú vengas o que yo tenga que partir y que me encuentre, Señor, haciendo cosas que no llamaste a hacer. Quisiera, Señor, que me hallara, Señor, en tu sendero, en tu camino. Y no por mis fuerzas, porque es imposible, sino porque tú, Señor, nos llamas constantemente al arrepentimiento. Pero concédenos, Señor, que podamos cada día, Señor, vivir una vida de arrepentimiento, Señor, clamando a ti por misericordia. Te lo suplicamos y te lo pedimos, Padre Santo y Eterno, en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de Jesús.